1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la familia de Abraham, de su esposa Sara. Estuvimos hablando también de sus hijos. Estuvimos hablando justamente de los mandamientos que Dios lo había llamado a Abraham en ese momento. Y hoy vamos a continuar con la siguiente porción, con los siguientes versículos de las Escrituras. Si quieren ver la enseñanza anterior, pueden verla en el canal de YouTube, que se llama Yeshua, el Mesías de Israel. O también pueden verlo por los canales de Ministerio Cerca del Cielo, tanto en Facebook como en YouTube, y también en Spotify tenemos los audios para ustedes disfrutar y aprender de las enseñanzas. Ahí van a encontrar enseñanzas de todo tipo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo con bases bíblicas, para que usted pueda entender, comprender y aprender de lo que usted quiera aprender. Muchas personas se preguntan cuándo regresa el Señor, cuándo regresa Jesús, y se dicen un montón de cosas, y a veces usando las Escrituras. Ahí las tenemos con base bíblica, con la cultura y desde la perspectiva del autor. La perspectiva del autor justamente es nuestro creador. Por eso nosotros, cuando vamos a una congregación, debemos aprender a escuchar el mensaje, pero luego debemos corroborarlo en casa. No podemos decir todo amén. Hay veces que hay mucho emocionalismo en las congregaciones, por la música alta, por el momento que están pasando, por la letra de la canción. Pero debemos atender justamente a la palabra de Dios, que está basada en las Biblias, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted tiene una Biblia evangélica, protestante, católica, cualquiera de esas Biblias sirve. Nosotros estudiamos por lo general todas las versiones de la Biblia, y también nos vamos a la cultura de donde nació Jesús. Su nombre original es Yeshua, ya que él era judío, su mamá judío, su papá también, y sus primeros discípulos también. Ellos eran de la tribu de Judá. Judá era uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos era justamente Judá, el cuarto hijo. Pero él tuvo más hijos. El primogénito, Rubén, tuvo Isaacar, Neftalí, Zabulón, y así sucesivamente hasta llegar a las 12 tribus. Incluso tuvo una hija que se llamó Dina. Y muchas veces desconocemos la primera parte del libro, por eso no podemos entender el final del libro. Y menos vamos a entender Apocalipsis, ¿verdad? Porque es muy simbólico. Usted debe entender el principio, de qué se basa todo eso, para poder entender el final. Muchas personas predican que el día y la hora que viene Jesús nadie sabe, y que vendrá como ladrón en la noche. Pero lamentablemente cortan ahí el versículo. Hay que leer el capítulo entero y no sacarlo de contexto. Porque luego dice: pero ustedes, hijitos míos, no andan en tinieblas, ustedes andan en la luz. Y si andan en la luz, saben el tiempo señalado que yo he de venir. Y para eso, en el primer libro, muy importante, el libro de Génesis,
conocido como Bereshit, en el principio, en el comienzo. En Génesis 1:14 nos habla que Él puso el sol, la luna, las estrellas, para marcar las estaciones, dice las Biblias evangélicas. La Biblia católica dice para marcar las fiestas solemnes. Por eso la importancia de corroborar con varias versiones. Y cabe destacar que la palabra estaciones no es lo que nosotros conocemos como verano, primavera, invierno, otoño, sino que la palabra estaciones, recuerde que en aquel momento usaban mucho el idioma hebreo y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra estación, traducida al hebreo, significa Moedim, y Moedim significa fiestas solemnes, fiestas importantes del Señor, donde Él hace una convocatoria de la fiesta, porque Él va a cumplir cada una de esas fiestas, y la mitad de esas fiestas ya las ha cumplido. El pueblo muchas veces perece o muere por falta de conocimiento. Hoy en día que la tecnología está muy avanzada, dejamos de lado muchas veces la lectura, que fue lo primero que hemos comenzado desde hace mucho tiempo, cuando había bastante gente culta, bastante gente respetuosa, bastantes hijos que respetaban a sus padres y justamente cumpliendo los mandamientos. Uno de los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de largos años. Y siempre les predico que la salvación de Cristo, la salvación de Jesús o de Yeshua es gratuita. Pero las bendiciones que son acá en la tierra, terrenales, tanto las bendiciones económicas como las bendiciones de salud, las bendiciones por el trabajo, las bendiciones de paz, las bendiciones de tener armonía en el hogar, las bendiciones de que nuestras manos prosperen con las cosas que hacemos, esas no son gratuitas. Pero ojo, tampoco se cobran, sino que vienen de la mano de la obediencia de la palabra de Dios. Vienen de la mano de la obediencia a lo que está escrito en la Biblia. Por eso siempre le digo, la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que usted siempre corrobore con la Escritura lo que le dice el pastor, lo que le dice el obispo, lo que le dice el sacerdote, lo que se predica en las redes, porque sacan muchos versículos fuera de contexto. Luego de la muerte de Moisés, hay un versículo muy famoso que lo utilizan, y Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que esfuérzate y sé valiente, y todo lo que hagas te irá bien. Y ahí lo corta. Pero el versículo sigue. Dice: pero si guardas mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos. También en Éxodo, uno de los primeros versículos de Éxodo 20, donde están los mandamientos, es un mandamiento muy importante, es el primero. Los primeros 5 mandamientos son referentes hacia Dios, hacia nuestro Creador. Yahweh lo llamamos nosotros, o el tetragramatón, que tal vez no lo conocen porque nunca se ha predicado acá. Es de Yod He Vav Hei. Y recuerde que el hebreo siempre se lee de derecha a izquierda, no como nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Dios le dijo a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, ni le honrarás, ni le rendirás culto, porque yo soy tu único Dios, fuerte, celoso, el que te sacó de Egipto, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Así que cuando usted está alejado de Dios, cuando usted está alejado de los planes de Dios que están plasmados en las Escrituras, lamentablemente usted va a estar bajo maldición.
Lamento decirles esta palabra, pero yo tengo un compromiso con Dios y no con el hombre. Y la Escritura me dice que el que no está con Dios está en contra de Dios. Aunque muchos me pueden decir, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. Pero la pregunta no es esta, la pregunta es, ¿tú realmente le crees a Dios? ¿Crees lo que dice su palabra? ¿O crees en un Dios hecho en tu propia mente y hecho a tu medida? Haciendo lo que a ti te gusta, siguiendo tus propios consejos de tu mente y no según la perspectiva de Dios. Hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero hay mucha gente que verdaderamente no lo conoce. Porque así como Dios es un Padre de nosotros, así como nosotros conocemos a nuestros padres aquí en la tierra, y ellos nos demandan disciplina, nos demandan mandamientos, nos demandan obediencia para que nos vaya bien en la vida, así pasa lo mismo con Dios. Él es un Dios que ama a su pueblo. Él es un Dios que ama a sus hijos. Y recuerden que el Padre que ama disciplina. Muchas veces la disciplina no nos gusta, pero la disciplina es la que nos trae bienestar. A nadie le gusta una vacuna, una inyección o estar en tratamiento médico. Pero muchas veces eso es lo que nos trae la recuperación, a que estemos nuevamente en el camino de la vida y sigamos avanzando para poder ver crecer nuestros hijos, poder ayudarlos si se puede, nuestros nietos. Pero recuerden que los hijos son prestados, los hijos son bendiciones de Dios que nos ha encomendado y ha revelado cosas a Dios. Las cosas que son reveladas son para que las aprendamos y para que las pongamos por obras. Y una de las obras que tenemos que hacer, según la Escritura, si usted cree que la palabra de Dios, es enseñarle a nuestros hijos su palabra. Luego de la adolescencia, luego de ser mayor de edad, si ellos siguen o no siguen el consejo, ya es cosa de ellos. Nosotros cumplimos con el mandamiento de meditar de día y noche en su palabra, de orar por nuestro prójimo, de orar por nuestros hijos y de enseñarle la palabra de vida. Porque la ley es justamente instrucción, manual de vida. La ley es Jesús hecho carne, que se hizo hombre y habitó entre nosotros para poder darnos justamente la salvación. Luego de esta breve introducción, vamos a seguir con la porción de las Escrituras y vamos a hablar un poquito más de Esaú, vamos a hablar de Jacob y vamos a ver cómo esto es simplemente una familia y por la desobediencia empiezan a acontecer cosas. Shalom, les bendigo a cada uno de ustedes. Seguimos con un poco más de alabanzas. Si alguien hoy aquí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, toca tu corazón, toca tu espíritu, recuerde que pueden seguir escuchando. Por lo general, todos los sábados estoy llevando la palabra del Eterno gratuitamente, sin lucro, ya que el Ministerio Cerca del Cielo se caracteriza porque somos personas comunes, como cualquiera de ustedes. Tenemos un trabajo como cada uno de ustedes, de 8 horas. Tenemos una familia y somos una familia. Así que simplemente transmitimos el mensaje por amor a aquel que nos amó y por cumplir justamente los primeros 2 mandamientos. Ama al Señor con todo tu amor, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama al prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo eres tú. Cualquier persona que está al lado nuestro es nuestro prójimo. Y ahí el tema de amar, muchas veces las palabras se confunden. Tienen un contexto de amar como de
que porque la persona es linda, porque siente mariposa en el estómago. Pero amar no es eso. Amar es dar la vida por la otra persona. Él dijo esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a su pueblo y dio la vida por eso. El esposo debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Muchas personas dicen amar a Dios, pero realmente no saben cómo amarlo. Yo incluso hace unos años atrás, a pesar de mi juventud, de tener 20 años de evangelio y de muchas veces de estar de congregación en congregación y de alejarme porque no concordaba lo que se predicaba con lo que decía la palabra, o se hacía lucro con la palabra, o se la usaba mal para tener provecho. Hoy en día el Dios de Israel me ha llamado a traerle este mensaje a cada uno de ustedes, sin agregar y sin quitar a la palabra de Dios, porque esa es la manera que son bendecidos, obedeciendo su palabra literalmente, y para obedecerla literalmente debes comprenderla. Si tú me dices que amas a Dios, la Escritura dice esto. Varias personas le habían preguntado cómo debía amarse a Dios. Jesús le contestó con sus mismas palabras: si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son difíciles. Como ya le dije anteriormente, son esos dos primeros mandamientos, aunque mucha gente le puede decir que hay 10, hay 600. En realidad hay mucho más de 1000 mandamientos, pero todos cuelgan de los primeros dos: ama al Señor y ama a tu prójimo. De eso se va a basar Jesús cuando vuelva en el día de juicio. Él ya vino una vez, pero él vino como Ben Yosef. Ben significa hijo y Yosef es José. Él vino como hijo de José, vino como siervo sufriente, vino para dar su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta segunda vez ya no va a venir como corderito, como cordero que fue inmolado allí en la cruz del Calvario. Juan el Bautista justamente decía: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esta segunda vez va a venir como león rugiente, va a venir como rey, va a venir como juez. Si ustedes quieren saber cuándo viene Jesús, cuándo viene Yeshua, deben conocer las Escrituras. Pero ya les adelanto, Él no puede venir en enero, en febrero, en marzo. Él tiene que venir en el tiempo señalado que está marcado en las Escrituras. Y el tiempo señalado en las Escrituras a mí me dice que Él viene en Yom Teruah. Yom Teruah significa el soplo del shofar, traducido al castellano la fiesta de las trompetas, que se celebra más o menos entre septiembre y octubre, cuando el pueblo judío celebra Rosh Hashanah, que es año nuevo para ellos. Nosotros, como seguidores del Mesías, celebramos Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Él dijo que iba a venir en esa fiesta. Y Él va a cumplir, ¿por qué? Porque Él cumplió las fiestas anteriores. La verdad que traje una predica acá para ustedes, y el Espíritu de Dios, no sé por qué tema, me está diciendo que le hable esto. Hay muchas congregaciones, que nunca doy nombre de las congregaciones, pero hay muchas congregaciones que celebran Santa Cena una vez al mes, una vez a la semana.
cuando no entienden ni el significado de lo que eso significa. La Santa Cena, en realidad, si comenzamos desde el principio del libro, se celebró en la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesach, que significa pasar por alto, cuando vinieron las plagas allí en Egipto y Dios le dijo a sus hijos que marcaran los quinteles de sus puertas con la sangre del cordero, y el ángel destructor no los iba a tocar. Esa fue la primera fiesta cumplida por el Mesías, la fiesta justamente de las Pascuas, que es más o menos entre marzo aproximadamente. Le digo aproximadamente porque a veces varía por el tema del calendario hebreo, que es diferente al calendario grecorromano que usamos acá. Y así en adelante él ha cumplido las otras fiestas. Él ha muerto en la fiesta de Pesach, en las Pascuas. Luego tuvimos la fiesta de panes sin levadura, cuando sacamos justamente el pecado de nuestras casas. Él resucitó en primeros frutos, también otra fiesta bíblica. Y derramó su Espíritu Santo en Pentecostés. Esas primeras 3 o 4 fiestas él ya las ha cumplido literalmente. Si quiere ver más profundamente, citada con todos los versículos bíblicos que así están, pueden verlas como el calendario profético de Dios, donde habla de las fiestas del otoño y la primavera, las que ya cumplió y las que va a cumplir luego. Cada año antes de septiembre tenemos el mes de Elul, que significa el mes de arrepentimiento, el mes de volver hacia Dios y tratar de reparar las cosas que hemos hecho mal. Es un mes de teshuvá, de arrepentimiento. Luego para venir justamente la fiesta de las trompetas. Y luego un día muy triste del año, que es el día de Yom Kippur, que significa el día del perdón. Y ojo que estas fiestas son bíblicas, no son judías. En Levítico 23 dice: estas son las fiestas del Señor que proclamaréis como santas convocaciones. No dice que son de alguna tribu en especial, dice son las fiestas del Señor, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Luego, por último, tenemos la fiesta conocida como Sukkot, o la fiesta de las enramadas, y es justamente cuando se celebra las bodas del Cordero. Y nos falta mucho. Él dijo que en estos últimos tiempos sería como los días de Noé. Basta con ir a Génesis y leer cómo eran los días de Noé. O incluso algunas películas se han hecho. Y cómo era Sodoma y cómo era Gomorra, que fue destruida. Dios tuvo que destruir casi toda la humanidad y dejar solamente a Noé, un hombre justo que caminaba con Dios, un hombre íntegro, más 7 personas. Ahora he escuchado en las noticias que dice que el mundo nuevamente se va a terminar con un diluvio, con inundación, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que esta segunda venida, esta segunda destrucción, esta segunda limpieza, porque la inundación en los tiempos de Noé fue una purificación de la tierra por agua. Aquellos que creyeron pasaron por la tribulación, pero fueron salvos en la barca. Y hoy nuevamente tenemos la barca a nuestro alcance. Y la barca hoy es Jesús, es Yeshua. Cada uno de nosotros podemos subir a esa barca y seguirle. ¿Y cómo le seguimos? Debemos aprender de Él, en su palabra.
hacer lo que Él hizo, seguir su ejemplo. Sabemos que como humanos somos imperfectos, que vamos a ser imperfectos hasta que Él vuelva, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver hacia atrás y seguir sus caminos y garantizarnos que cuando vengan los días de prueba, los días de tribulación, como hubo en esta pandemia, que le tocó a ricos y a pobres, a jóvenes, a ancianos, a grandes y chicos, y nadie podía hacer nada, porque son los juicios del Señor que Él demuestra que la tierra gime, la tierra clama por la violencia que hay aquí, tanto aquí como en otros países. La verdad que Salto realmente es un paraíso al lado de otros países. Yo quisiera que el que diga que no, bueno, que se vaya a vivir a Venezuela, a Cuba, a Haití, a donde van compañeros soldados del Congo y todo eso, y ven la situación que así acontece. Compañeros de Venezuela, que día a día tienen que tratar de conseguir la porción diaria de su alimento, porque es todo limitado. Allí en Cuba, donde se muestran las ciudades turísticas, se muestra lo bonito, pero no se muestra lo que viven los compañeros y los hermanos que allí habitan. Se los digo por experiencia porque tengo contacto con cada uno de ellos. Ministerio Cerca del Cielo Internacional se dispersa por varias ciudades, por varios países. En algunos lugares tenemos lugar de congregación, en otros lugares lo hacemos virtualmente, por Google Meet. También estamos los viernes al principio del Shabbat, o sea, los viernes a las 20:30, pueden vernos por Facebook. Yo siempre digo que la iglesia es cada uno de ustedes. La iglesia no es un salón que ahí se encierra a Dios, simplemente el que va ahí es el que es salvo, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, formamos la iglesia. Por eso formamos el cuerpo del Mesías. Por eso dice que somos hermanos en Cristo y coherederos con Él de la promesa de Abraham. Seguimos con un poco más de alabanza. Bueno, como les dije anteriormente, la porción de esta semana comenzaba en Génesis, capítulo 28, versículo 10. Y la porción se llamaba Bat Sesé, que significa y se fue. ¿Quién se fue? Vamos a hablar un poco más de Jacob. Vamos a hablar sobre Jacob, sobre Esaú, y actualizaré aquí lo que aconteció la semana pasada. En la porción de la semana pasada se habló sobre los famosos hermanos Jacob e Esaú. Un escenario donde se robó la bendición, se robó la primogenitura y robó la granja de su tío Labán. Y todo esto fue alentado, lo creas o no, ¿por quién? Por su propia madre. ¿Quién era? ¿Quién? Bueno, para los estudiantes bíblicos deberían saber que la madre de Jacob y Esaú era justamente Rebeca y su padre Isaac. Así que Rebeca, todos pongan su cabeza justamente en la Biblia y vamos a ver. Rebeca e Isaac tuvieron un hijo llamado Jacob, o sea, tuvieron dos hijos, también Esaú, y estaban peleando. Vemos que acá habla de robo, habla de traición, habla de engaño. Muchas veces las personas juzgan las escrituras del Antiguo Testamento o juzgan las escrituras de lo que han hecho los patriarcas, los primeros hombres que servían a Dios. Pero recuerden que ellos eran hombres de carne y hueso como nosotros. Simplemente tenían errores como nosotros tenemos hoy en día. Por eso la canción, la alabanza que estaba hablando hace un momento, decía que si nuestros padres
si nuestros abuelos o parientes han errado en su vida y por eso ha caído maldiciones sobre nosotros, nosotros hoy podemos pararnos en la brecha, pararnos aquí y decir cuál es el camino correcto. ¿Cómo debo seguir a Dios para que mi vida sea diferente, sea bendecida? Lo primero es que debemos saber que no debemos seguir haciendo lo mismo para obtener diferentes resultados. Debemos cambiar lo que estamos haciendo de manera correcta para recibir lo que anhelamos, si es conforme a la voluntad de Dios. Y recuerden que Dios es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Acá en este momento, en el embarazo de Rebeca, ya desde su vientre se estaban peleando los dos mellizos, porque eran mellizos, no eran gemelos. Ellos se estaban peleando en sus bolsas separadas y Rebeca sentía mucho dolor, así que fue a consultar a Dios qué era lo que acontecía dentro de su vientre. Y Dios le revela a través del patriarca de ese momento, el sacerdote según el orden de Melquisedec, le revela que había dos naciones dentro de ella y que el mayor serviría al menor. Parece raro, ¿no? Que el mayor iba a servir al menor. Cuando en todas las escrituras habla que el primogénito, el primero que nace, tiene la doble porción. Pero Dios, que ya lo conoce todo de antemano, se anticipa y da esta revelación. Entonces esto queda situado en la mente de Rebeca y sigue adelante con el embarazo hasta que nacen justamente Esaú primero y de atrás viene Jacob. Esaú era velludo, casi pelirrojo, y Jacob era lampiño y muy poco bello, y se había prendido del talón, enganchado del talón de Esaú. Así que la primogenitura bíblicamente era para Esaú. Pero muchos han perdido la primogenitura por la desobediencia. Más adelante, en las porciones que sigamos más adelante, vamos a hablar un poco de otras personas que han perdido la primogenitura. Y lo vemos relacionado también en el principio. Recuerden que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó de la tierra, creó a Adán. Y Adán no significa hombre, sino que Adán significa humanidad. Porque más adelante él dice varón y hembra los creó. Del polvo de la tierra los hizo y quedó tendido en el piso y no tuvo vida hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Sopló su espíritu dentro de él para que él fuera un alma viviente. Y hoy nosotros permanecemos con vida porque el Espíritu de Dios, su aliento, vive dentro de nosotros. Pero nosotros no alimentamos prácticamente casi nunca a ese ser espiritual que está dentro de nosotros, al Espíritu de Dios. Recuerden que muchas escrituras dicen no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios hoy la tenemos plasmada en las Biblias. Nosotros muchas veces cuidamos nuestro cuerpo, vamos al gimnasio, nos alimentamos bien, tratamos de mantenernos bien a la vista de las personas, bien vestidos. Alimentamos el ser que está afuera, alimentamos el envase, pero no alimentamos el ser que nos va a sostener en los días de prueba, en los días de tribulación y en los días cuando tenemos problemas en la vida. Así que nacen estas dos criaturas, ellos van creciendo y Isaac y Rebeca, como buenos padres que seguían a Dios, también le enseñan el Evangelio. Muchos dicen que el Evangelio es ahora el Nuevo Testamento, pero la Escritura siempre existieron.
Hay muchas partes del Nuevo Testamento que dice escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que obtener la vida eterna. Y las únicas escrituras que estaban escritas, plasmadas en el primer siglo, era justamente el Antiguo Testamento, que incluye la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos y proverbios. Así que esas eran las escrituras que tenían los discípulos en el primer tiempo cuando Jesús caminaba con ellos acá en la tierra. Eso no quiere decir que invalidamos el Nuevo Testamento, para nada. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de todas las profecías, que algunas se cumplieron y otras todavía falta tiempo para su cumplimiento. Bueno, así que estas dos personas van creciendo y no se llevan muy bien. Dice que Esaú era un hombre de campo, muy buen cazador, andaba siempre en el campo de caza. Y el campo simbólicamente significa el mundo que hoy vivimos. Sin embargo, Jacob dice que era un hombre tranquilo, un hombre de tienda. Y la palabra tienda en el hebreo significa personas que están en un lugar estudiando las Escrituras prácticamente, como acontecía en aquellos tiempos y como debería acontecer hoy en día para cada uno de nosotros. Las bendiciones, gente, vienen a través de la obediencia, pero a la obediencia a la palabra de Dios. Yo le invito hoy a cada uno de ustedes que puede tener una Biblia plasmada en papel o puede descargarse una aplicación de la Biblia, a que lea Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo, y ahí podrá entender por qué hoy en día hay personas malas, personas buenas, personas con buenos lujos, personas con necesidad, niños muriendo de hambre, niños que están bien cuidados. Todo viene por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero no les voy a leer Deuteronomio 28, se los dejo como tarea a aquel que quiera comprender la situación que está aconteciendo hoy aquí en este mundo y que hace años viene aconteciendo y que se puede ver a través de los informativos en otros países. Y mucha gente pregunta cuando uno lleva el Evangelio o habla sobre el Evangelio o habla sobre Dios, se pregunta así: ¿dónde está Dios cuando esos niños en África están muriendo? Cuando esos niños en Haití son violados, cuando esas familias musulmanas padecen persecución, violaciones, casan a niñas con hombres grandes. Dios está ahí. Lamentablemente los que no estamos ahí somos nosotros. Nosotros nos alejamos de Él y los pusimos en un lugar donde Él no tiene acceso a nosotros. Él es un caballero, Él es respetuoso. Él nos dio la libertad de escoger, de seguirlo o no seguirlo. Sí nos dio instrucciones de que si obedecemos sus mandamientos nos irá bien. Y si no obedecemos sus mandamientos, hay ciertas maldiciones que te seguirán y te alcanzarán hasta destruirte. Lamento ser franco con cada uno de ustedes, pero el mandamiento es no agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. Así que sí, yo no le voy a predicar solamente las cosas bonitas, le voy a predicar también las cosas que están plasmadas ahí en la Biblia, porque la misma palabra de Dios. Él dijo que con Él no está en contra de Él. Y el que con Él no está, directamente está con el adversario. Bueno, así que Esaú un día se va de casa en el campo y vuelve con bastante hambre, y Jacob está haciendo un guiso, un potaje rojo, dice la Escritura. Y Saúl le pide que le dé un plato, que lo convide.
Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y ahí es donde se culpa a Jacob por robarle la primogenitura a Esaú. Pero en realidad Esaú despreció ser el primogénito. Él sabía la importancia de ser el primer nacido, el primer hijo. Y a él no le importó. La vendió por un plato de comida. Cuando sabemos que Dios provee todas las cosas. Usted me podrá decir, sí, pero yo tengo mi vecino que está pasando mal, que pasan hambre. La Escritura dice que en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y la palabra de Dios no miente. Muchas veces nosotros recibimos las bendiciones con una mano y las soltamos fácilmente con la otra. Gastamos muchas veces en lujos, en cosas que ya tenemos, en cosas que no necesitamos. Y cuando vienen los tiempos malos, clamamos a Dios o culpamos a Dios y no miramos nuestro interior. No nos impresionamos a nosotros mismos qué fue lo que hicimos. ¿Por qué estamos en dichas deudas? Porque anhelamos un televisor de 50 pulgadas, porque anhelamos el mejor equipo, el mejor mini componente. Está bien, si usted puede hacerlo, está bien, pero la Escritura nos enseña en lo posible juntar y comprarlo al contado, no dejar a su familia sin alimento por los lujos. Las cosas materiales vienen y van. Ahora yo no sé qué padre le diría a su hijo, hoy no tengo los alimentos en la mesa porque decidí comprarme el mejor vehículo, el último modelo. Y ojo que no estoy diciendo que usted no puede ser prosperado, que usted no puede tener las mejores cosas como hijo de Dios, pero es un paso a paso. Hay mandamientos primordiales y uno de los primeros mandamientos es traer el alimento a su casa, proveer a su casa. Aquel que no trae alimento a su casa ha negado la fe, y el hombre sin fe no agrada a Dios. Hay tantas cosas para aprender en las Escrituras. En las Escrituras tenemos ciencia, tenemos psicología, tenemos matemática. Lo que pasa es que hemos aprendido o nos han enseñado a leer muchas veces desde Juan en adelante, y es como empezar a mirar una película por la mitad. Usted no va a entender de lo que habla Juan, de lo que habla Pedro, de lo que habla Apocalipsis. Usted no ha entendido el principio del libro. Usted no va a entender quién es el anticristo o quién es el que corta cabeza, aquellos que van a negar al Mesías en los últimos tiempos, si no entienden que todo es una pelea familiar que viene desde atrás y viene desde atrás por desobediencia. Recuerden que primeramente Eva fue engañada y desobedeció, rompió un mandamiento, un simple mandamiento que Dios le dijo: del fruto de ese árbol no comerás. Pero le creyó a Satanás, le creyó al adversario y no confió en Dios y comió del fruto y también le dio a su esposo. Luego más adelante tenemos a Abraham y Sara y vemos que las personas que seguían a Dios por lo general tenían algún problema. ¿Qué problema tenía Sara? Era estéril. Sara no podía tener hijos. Ya estaba llegando a su vejez, aproximadamente unos 90 años, dice la Escritura. Hoy podemos decir que, bueno, con 90 años ya es bastante ancianos, pero en aquellos tiempos vivían mucho más años. Después del diluvio fue que empezaron a menguar, porque Dios ya estaba cansado de la maldad de la humanidad. Entonces Abraham estaba sentado en su tienda, en su casa. Vienen tres hombres, tres ángeles, dice la Escritura.
pero resulta que uno de ellos era Dios. Él sale a recibirlo y justamente le da hospedaje y enseguida prepara un cabrito, prepara queso y prepara panes sin levadura. Y en ese momento Dios le dice a Abraham que Sara en la próxima temporada, a poco tiempo, dará a luz un hijo. Y Sara se ríe. Yo a mi vejez con 90 años voy a tener un hijo. Y Abraham ya viejo de 100 años va a tener un hijo. Entonces se rió. Y Dios, que todo lo ve y todo lo escucha, dice: ¿por qué se rió Sara, tu mujer? Y Sara vino y dice: yo no me he reído. Sí te reíste, le dijo. Por eso lo llamó Isaac, a su primer hijo, que significa risa. Luego estos ángeles que están ahí comiendo, que están bebiendo, vemos que son vistas como personas comunes. Dos ángeles se dirigen a Sodoma y a Gomorra, mientras que Dios va caminando. Vemos que Dios tiene forma de hombre, va caminando con Abraham y le dice: le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces le dice a Abraham que la tierra estaba clamando por la violencia que había en Sodoma y Gomorra. Entonces venía justamente a destruir a esos dos pueblos. Y Abraham, preocupado porque su sobrino estaba allí, su sobrino Lot, que era un hombre justo, le empieza a pedir a Dios que tenga misericordia, que tenga favor o que tenga gracia. Utilizo la palabra gracia porque se utiliza hoy en el Nuevo Testamento para decir que podemos pecar deliberadamente, cuando realmente no es así. Entonces Abraham dice: discúlpeme, mi señor. Él ya lo conocía, ya había estado con Dios anteriormente cuando lo llamó de la casa de su padre y su parentela, así que él conocía a Dios. Dice: si hubiera 50 justos acá en esta ciudad, igual la vas a destruir. ¿Vas a destruir los justos con los impíos? Dios le dice: no, si hubiere 50 justos no lo destruiré. Dejaré que la ciudad siga. Y Abraham, sabiendo que no había 50 justos, empieza así preguntándole y bajando la cantidad de hombres justos a 40, a 30, a 20. Y últimamente dice: si hubiere 10 justos, ¿destruirás igual la ciudad? Y bueno, resulta que no había 10 justos porque llegaron estos dos ángeles allí a Sodoma y Gomorra, iban a dormir en la plaza. Cuando Lot era un siervo justo, le dice: los invito a que queden en casa, no se pueden quedar acá en la calle, acá en la plaza, porque este pueblo es bastante violento. Entonces lo invita a su casa, lo invita a pasar la noche allí, cuando de repente empiezan a golpear la puerta, y son hombres del pueblo, de la ciudad, que vienen y le dicen a Lot: hemos visto que entró un extranjero, 2 extranjeros en tu casa, queremos que los saquen para afuera para que los conozcamos. Y la palabra bíblica para conozcamos no es la palabra que conocemos como conocer. Recuerden que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo, su nombre fue Caín. Y nuevamente Adán conoció a Eva y tuvo su segundo hijo, Abel. La palabra conocer bíblicamente era que querían tener intimidad homosexual con los ángeles. Incluso incluso Lot en algún momento le ofrece sus hijas. Y a veces uno dirá: ¿cómo el padre va a ofrecer sus hijas al pueblo que no habían conocido varón? Eran vírgenes. Pero Lot sabía que estas personas realmente querían hacerle daño a estos ángeles. Entonces los ángeles le ponen una ceguera parcial al pueblo y le dice a Lot, lo saca a Lot y a sus hijas de ahí y
y también va a sacar a su esposa y a sus yernos, pero sus yernos no le creen y no se van. Entonces, por Lot ser justo, por la intersección de Abraham, Lot es salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero no yéndome del tema, lo que quería explicarle es justamente de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que prontamente Sara iba a dar a luz un hijo, el hijo de la promesa. Pero fue pasando el tiempo y Sara no le creyó a Dios, porque dice, me voy a morir y voy a quedar sin descendencia. Y en aquellos tiempos ellos tenían, algunos dicen esclavos, en realidad eran siervos. Aquella gente que no se podía mantener, ellos eran como empleados, por decirlo así. Entonces Sara le da a su sierva a Abraham para que tenga hijos por medio de ella. Y Abraham acepta y nace su primer hijo, Ismael. Así que Ismael es el primogénito de Abraham. Pero el hijo de la promesa nace después. Isaac nace más adelante. Y vemos que todo esto, esta guerra familiar entre Ismael e Isaac, entre el pueblo de Israel y entre los musulmanes, es una pelea familiar que viene desde el principio. Y así sucesivamente sigue con Esaú y también con Jacob. Y esto va a seguir hasta los últimos tiempos, hasta que el Mesías se revele nuevamente. Recordemos que faltan cosas para cumplirse. Primeramente nosotros como cristianos, si quiere llamarle, o seguidores del Mesías, debemos reconocer que el principio del libro importa. Y nuestros hermanos, los judíos, deben reconocer al Mesías, deben reconocer a Jesús como su Salvador. Y de los dos pueblos justamente se hará uno para prepararse para la segunda venida. Y ahí reconocerán justamente a quien habían rechazado, a su Mesías. Lo que pasa es que no lo reconocieron porque pensaban que él venía como rey y él vino como siervo sufriente. Muchas veces porque Dios utiliza las cosas tanto a favor como en contra. A veces utiliza la adversidad, a veces utiliza los enemigos para cumplir también su propósito. Por eso nos dice que oremos por nuestros hermanos, pero también que oremos por nuestros enemigos. A veces nos pueden acontecer cosas, quedar sin trabajo, tener enemistad con nuestros compañeros, tener enemistad en donde estudiamos o en el barrio. Pero a veces Dios está utilizando esos parámetros para que tú llegues a un nivel superior. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, somos sus hijos. Él sabe que el único momento que recurrimos a Dios es cuando estamos en aprieto. Cuando los médicos o la ciencia o la parte humana ya no tienen más nada que hacer, es ahí cuando nos aprieta el zapato y recurrimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchas veces estamos en esos momentos de tribulación y oramos una y dos veces y paramos porque la bendición no llega. La bendición está ahí. Sigue orando, sigue clamando. La Escritura dice que ores de día y que ores de noche. Y no sean tan mal agradecidos, no solamente pidan, también agradezcan, porque hoy tienen su familia bien, porque a pesar de las cosas que acontecen, hoy están aquí presentes, hoy pueden disfrutar en paz y en tranquilidad, sin que les caiga un cohete de arriba, como en otras ciudades. Pueden disfrutar sin que venga enemigos de ciertas bandas, perdón, no me sale la palabra, pero ciertas bandas que utilizan en otros lugares y acaparan el lugar, como acapararon allí en estas personas que salieron huyendo del país, que hasta
el presidente tuvo que renunciar y escapar, guerrilleros, como hay en varios países en otros lugares. Así que agradezcamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque realmente somos bendecidos en vivir en esta ciudad, poder escuchar libremente la palabra y tener acceso a una Biblia. Pero tengan en cuenta que a poco tiempo esto se acaba. Grábese todo lo que pueda de las Escrituras, porque pronto tal vez no tengamos acceso a ella y pronto tal vez se nos prohíba también predicar. En las redes ya está aconteciendo, se bloquean varias cosas porque van en contra de los gobiernos o en contra de lo que la humanidad hace. Que los gobiernos legalicen ciertas cosas, las llamen legales, no quiere decir que Dios esté conforme con ello. Al contrario, están yendo contra la palabra de Dios. Y cuando el rey o el gobernante hace las cosas mal, la destrucción no viene solamente sobre él, sino viene sobre su pueblo. Porque su pueblo es el que ha elegido al gobernante o al rey. Y así ha sucedido en todos los hechos históricos de la Biblia. Pero Él dice que si nos volvemos de nuestros malos caminos y nos volvemos a Él, Él sanará justamente nuestra tierra. Y cuando Él habla de nuestra tierra, habla de nuestro ser, de cada uno de nosotros. Porque del polvo salimos y al polvo volvemos. Así que los bendigo a cada uno de ustedes. Si quieren seguir escuchando este tipo de enseñanza desde una perspectiva hebrea, que es la perspectiva del autor, volviendo a las raíces cristianas de nuestra fe, sin adulterar la palabra, aprendiendo paso a paso para poder aplicarlo y ver que tenemos un Dios vivo y que hace las obras que dicen las Escrituras. Si bien algún pastor, algún líder te ha prometido cosas y no se ha cumplido, es porque no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Por eso siempre investiguen las Escrituras. Siempre vean los frutos del predicador. Si sus frutos son buenos o si sus frutos son malos. ¿Qué ejemplo dan? ¿Qué vida viven? Y eso nos ayuda a distinguir si es un siervo de Dios o simplemente es un hombre que está predicando lo que quiere. Recuerden que Dios nos da todo esto gratuitamente. Hay mandamientos que cumplirse, pero léalo en su palabra y si usted desea, póngalo en práctica. Nosotros como líderes o como pastores, amablemente le daremos la contestación de las dudas que usted tenga, pero nunca obligaremos a que cumpla los mandamientos. Eso es entre usted y Dios, directamente, entre Padre y su Hijo. Así que nos vamos a reencontrar el próximo sábado, el próximo Shabbat. Siempre publico en las redes dónde vamos a estar, pero por lo general estamos casi siempre a la misma hora, eso de las 18, 18:30, según como esté el día. Si hay lluvia, así nos vamos. No estamos en la Plaza Artigas, pronto estaremos en la Plaza 33. Estos días, como hay eventos céntricos, estamos aquí en la Plaza Flores. También tenemos invitaciones para ir a la Plaza de Salto Nuevo y a la Plaza de Ceibal a llevar una palabra de aliento, una palabra de aprendizaje, una palabra para que pueda aplicarla a tu vida y entender por qué acontece lo que acontece. Yo tengo el testimonio de que Dios existe. Él ha trabajado en mi vida. Hoy estoy aquí parado frente a cada uno de ustedes, simplemente trayendo la palabra por amor a cada uno de ustedes y por mandato del Padre, de que cuando Él venga les diga a cada uno de ustedes: ustedes escucharon de mí, ustedes escucharon de mi escritura, de mis mandamientos,
ustedes se escucharon. Así que no hay objeción en el día de juicio a decir, nadie me predicó la palabra. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie muera en el lago de fuego y azufre. Los que decidimos ir somos nosotros. Así que nunca pongamos en juicio los decretos y los mandamientos del Señor nuestro Dios. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Comparto un poco más de alabanza y me retiro, pero antes voy a hacer una oración por cada uno de ustedes. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, bendigo a cada persona que está acá en esta plaza hoy en día. Para algunos será molesto, para otros será de agrado, pero tu palabra es vida. Tu palabra trae vida a la humanidad. Tu palabra trae bienestar. Tu palabra trae salud. Tu palabra trae shalom. Tu palabra trae nueva esperanza en este mundo perdido. Padre, ayúdanos a obedecer. Sabemos que seguirte muchas veces no es tan fácil como nos pintan algunos líderes. Hoy, orando aquí, predicando aquí, no tenemos la necesidad de decirle a las personas que si vienen a ti sanarán de cualquier enfermedad o se harán ricos. No hay que mentirle a la gente, nos mentiríamos a nosotros mismos y a Dios mismo. Él dijo, si quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme. Y recuerden la vida que llevó Jesús. Pero al final, Él resucitó y fue glorificado allí a la diestra de su Padre. Y sus discípulos, si bien han muerto, en realidad están descansando y no están sintiendo ningún dolor en este momento. Nadie está en el cielo hoy, solamente el Padre, su Hijo y los 24 ancianos. Todos nuestros familiares que se han ido, que han partido, nuestros padres, nuestros abuelos, hoy descansan en el Sion, en la tumba, pero renacerán y despertarán de nuevo en la primavera de la primera resurrección. Así que nosotros pongamos nuestra esperanza en el que vive, que es Jesús, que es Yeshua. Como dice la Escritura, que no pongamos nuestra confianza en ídolos hechos por mano de hombre, en imágenes que se arrodillan y se postran las personas por falta de conocimiento. Esas imágenes tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Pero el Dios vivo, sí, y Él mandó su Espíritu para que habite dentro de nosotros. Y dijo que Él y el Padre habitaría también dentro de nosotros, porque si lo adoramos en espíritu y en verdad. Shalom, que Dios los bendiga, el Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes pueda regresar bien a sus hogares y que esta semilla que fue plantada pueda ser regada y pueda ser trasladada también a sus hijos para que sus generaciones de aquí en adelante sean de bendición para ellos mismos. Amén.